Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 132 del curso de precálculo. En la primera parte de esta lección derivamos esta ecuación, que no es otra cosa que la forma canónica de la ecuación de una elipse que tiene centro en el origen y eje focal sobre el eje de x. Y sabremos eso, de que tiene el eje focal sobre el eje de x, porque el denominador del término con x cuadrado, que es a cuadrado, es mayor que el denominador del término que contiene la y al cuadrado, ¿okay? Y sabemos que este denominador va a ser mayor que este porque la a corresponde a la medida de una hipotenusa en un triángulo rectángulo y la b corresponde a la medida de uno de los catetos de ese triángulo rectángulo. Y recuerde que en geometría vimos que en un triángulo rectángulo la hipotenusa es siempre mayor que cualquiera de sus catetos, ¿verdad? En cuanto a la medida. Bien, y entonces también dijimos que esta otra ecuación, que corresponde entonces a la forma canónica de la ecuación de una elipse con centro en el origen también, pero entonces eje focal sobre el eje de y, y lo sabremos porque entonces ahora el denominador del término con y al cuadrado, aquí era el denominador del término con x cuadrado, va a ser a cuadrado, que es mayor también, por la misma razón que aquí esto era mayor que esto, que el denominador b cuadrado de la variable x al cuadrado. Bueno, y cuando discutimos la del desarrollo de esa ecuación, hablamos, ¿verdad?, de los focos, del eje focal, ¿verdad?, de los vértices, del eje mayor, del eje menor, que recuerde que es un segmento que está en la bisectriz perpendicular del segmento que tiene como extremos a los focos, ¿verdad?, etcétera, ¿verdad? Y vimos que entonces esa A es la distancia desde el centro de esa elipse hasta cualquiera de los vértices, ¿verdad? La B, que es lo otro que necesitamos en esas dos ecuaciones, ¿verdad?, no es otra cosa que la distancia también desde el centro de esa elipse hasta cualquiera de los extremos del eje menor, ¿verdad? Y la C, que es otra cosa que a pesar de que aquí no aparece, ¿verdad?, en la ecuación, no es otra cosa que la distancia desde el centro de la elipse hasta cualquiera de los focos de esa elipse, ¿ok? Bien, y entonces fíjense que ya virtualmente tenemos todos los elementos de una elipse. Lo único que nos falta hablar es de los láteras rectas de una elipse, ¿verdad?, donde ya definimos eso y dijimos que eran unos segmentos que eran perpendiculares al eje focal, ¿verdad?, pasando por los focos, ¿verdad?, y que tenían extremos en la elipse, ¿ok? Así que lo único que nos faltaría discutir aquí o ver es cuáles son esos extremos de esos láteras rectas, ¿ok? Pues para eso dejamos que en la primera de estas dos formas aquí yo voy a dejar que la x sea positivo o negativo, o sea que la x va a adquirir el valor de las abscisas de los focos, ¿verdad? Y cuando yo sustituya aquí, ¿verdad?, ese valor de la x y resuelva para la y, obtendré la ordenada de los puntos que están en elipse y que corresponden a aquellos con abscisa, que son las de los focos, ¿verdad? Y claro, pues esos serán los extremos de los láteras rectas de esa elipse. Bueno, pues mire, al yo sustituir, ¿verdad?, positivo o negativo c, que es el valor que va a adquirir la x en, digamos, la primera de las dos ecuaciones que tenemos aquí, ¿verdad?, que fue la que derivamos formalmente, pues tendremos, en vez de x pondremos, ¿verdad?, positivo o negativo c al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre e cuadrado igual a 1. Y resolvemos para la y, ¿verdad? Así que lo primero que yo voy a hacer es sencillamente cuadrar esta c, ¿verdad?, este positivo o negativo c, y me va a dar positivo o negativo c, cuando yo lo cuadrar, c al cuadrado, positivo, ¿verdad?, sobre a cuadrado más y cuadrado sobre e cuadrado igual a 1, ¿verdad? Y como estoy buscando cuánto es la y, pues dejaremos que y cuadrado sobre b cuadrado en el lado izquierdo solito será 1, y transponemos ese término que nos dio aquí, que es el c cuadrado sobre a cuadrado, al lado derecho. Fíjense que ahora aquí tenemos que restar dos fracciones, ¿verdad? Esta obviamente es una fracción, el 1, pues es una fracción porque está sobre 1. Y para poder restar tenemos que tener el mismo denominador, tienen que ser fracciones homogéneas. Y el denominador común entre 1 y a cuadrado claramente es a cuadrado. La segunda fracción, fíjense que ya la obtiene, se queda igual, pero en la primera este 1 lo tengo que multiplicar por a cuadrado para que me dé a cuadrado, que es el denominador común mínimo que buscamos. Así que el numerador 1 también lo multiplicamos por a cuadrado y nos queda a cuadrado sobre a cuadrado, claro, un número entre el mismo. División de iguales es 1, que es lo que teníamos ahí, ¿verdad? Y entonces ahora sí tenemos una resta de fracciones homogéneas. El resultado será una fracción con ese mismo denominador que las hace homogéneas, y restamos los numeradores, a cuadrado menos c cuadrado. Pero como a cuadrado era la medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tenía como catetos uno con medida b y otro con medida c, ¿verdad?, que es esta c que te aparece aquí, pues entonces a cuadrado será igual a la suma de los cuadrados de los catetos, a b cuadrado más c cuadrado. Por lo tanto, a cuadrado menos c cuadrado será b cuadrado.
y lo sustituimos aquí, ¿verdad? A cuadrado menos c cuadrado es b cuadrado sobre el a cuadrado. Y ahora tenemos esta ecuación que dice que y cuadrado sobre b cuadrado es finalmente igual a b cuadrado sobre a cuadrado. Y como estoy buscando cuánto es la y, vamos a empezar eliminando este denominador que aparece aquí debajo de la y cuadrado. Y lo hacemos multiplicando ambos lados, este y este, de esa ecuación por b cuadrado. En el lado izquierdo, claro, cancela el b cuadrado y nos queda la y cuadrada solita. Y en el lado derecho, al multiplicar b cuadrado por b cuadrado de a 4 sobre a cuadrado por el 1 que está debajo de b cuadrado, da el a cuadrado. Ya tenemos que y cuadrado es igual a b a la 4 sobre a cuadrado. Para buscar la y, ¿verdad? Para buscar la y buscamos la raíz cuadrada de la y cuadrado. Y como la y cuadrado es lo mismo que esto, pues a sustituir y cuadrado por esto, obtenemos la raíz cuadrada en vez de esto, lo que es igual a y cuadrado, que es b a la cuarta sobre a cuadrado, ¿verdad? La raíz cuadrada de y cuadrado, por un teorema que vimos en el álgebra intermedia, es el valor absoluto de la y. La raíz cuadrada de b a la 4, ¿verdad? Pues será la raíz, el valor absoluto de b cuadrado, pero como b cuadrado va a ser positivo, pues su valor absoluto es b cuadrado, hay que poner el valor absoluto, ¿verdad? Y la raíz cuadrada de cuadrado será el valor absoluto de la a. Recuerde que la a también es la medida de la hipotenusa de un triángulo, así que va a ser positivo, así que su valor absoluto es el mismo, ¿verdad? Así que entonces, si el valor absoluto de la y es b cuadrado sobre a, pues la y puede ser que sea positivo o negativo, b cuadrado sobre a. Por lo tanto, los puntos que son los extremos de las láteras rectas de esa elipse son esos que tienen la abscisa C, la abscisa de este foco, y ordenadas b cuadrado sobre a cuadrado y negativo b cuadrado sobre a cuadrado. Y los extremos del otro lateral recta, el que pasa por el foco número 1, tendrá abscisa negativo C, ¿verdad? Y entonces arriba la ordenada será positivo b cuadrado sobre a cuadrado, y abajo tendremos otro punto que tiene también abscisa negativo C, pero ordenada negativo b cuadrado sobre a cuadrado. Y ahí tenemos los dos extremos, ¿verdad? De los dos láteras rectas de esa elipse. Bueno, para buscar los extremos de los láteras rectas de esta otra, como ahora para esta otra el eje focal va a estar sobre el eje de y, pues entonces los focos van a estar sobre el eje de y, ¿verdad? Así que serían los puntos, digamos, en vez de C0, 0C, y en vez de negativo C0, 0, negativo C, ¿verdad? Y por lo tanto, para buscar los extremos de los láteras rectas, que entonces, ¿verdad?, serán perpendicular al eje de y, tenemos que dejar la misma y, ¿verdad? La misma y entonces para buscar la x sustituimos en la y las ordenadas de los focos de esa elipse que tiene eje focal sobre el eje y, que son negativo C y C. O sea que la y, ahora las ordenadas serán positivo o negativo C. Y al sustituir ahí y resolver entonces para la x cuadrada, según acá, sustituimos por la x, C o negativo C, y resolvimos para la y. Al yo resolver ahora para x cuadrado dejando que la y sea positivo o negativo C, obtendremos que la x va a ser este mismo valor, ¿verdad? Positivo o negativo b cuadrado sobre a. Así es que los extremos de los laterales rectas de esa otra elipse que pasa por el origen, ¿verdad?, como centro, y tiene eje focal sobre el eje de y, pues serán positivo o negativo b cuadrado sobre a con la c, y positivo o negativo b cuadrado sobre a con la menos c, ¿verdad? Así que ahí tenemos los cuatro extremos de los laterales rectas de esta otra elipse, que recuerde que es una que tiene centro en el origen y eje focal sobre el eje de y, porque la y es la que tiene ahora aquí el denominador mayor, ¿ok? Muy bien, pues vamos a ver. Y otra cosa finalmente, ¿cuánto será el largo de los laterales rectas? Pues miren, si esto, por ejemplo, en el primero, la y del primero, ¿verdad?, puede ser positivo b cuadrado sobre a o negativo b cuadrado sobre a, pues la distancia desde ese punto que está arriba con ordenada b cuadrado sobre a y este otro punto que tiene ordenada negativo b cuadrado sobre a será la resta de b cuadrado sobre a menos negativo b cuadrado sobre a, que es lo mismo que b cuadrado sobre a más b cuadrado sobre a, que da 2 veces b cuadrado sobre a. Así que la medida de las laterales rectas, de hecho, es 2 veces b cuadrado sobre a. Bien, pues ahí tenemos todo lo que necesitamos, ¿verdad? Sobre elipses, por lo menos elipses que tienen centro en el origen y ejes focales o sobre el eje de x o sobre el eje de y, ¿ok? Bueno, vamos a ver ejemplos. Y en estos ejemplos dicen, discuta las siguientes ecuaciones. Y ya sabemos lo que eso quiere decir, ¿verdad? Nos van a dar unas ecuaciones y vamos a identificar si es de un círculo, de una parábola o de una elipse. Y claro, como estamos en la elipse, pues en estos ejemplos que les voy a mostrar, pues tienen que ser elipses, ¿verdad? Y vamos a identificar centro, focos, vértices, extremos de el eje menor
extremos de los laterales recta y la medida de los laterales recta, ¿ok? Y la primera dice así: x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 igual a 1. Bueno, ¿a cuál de estas dos formas se parece? Usted se parece a cualquiera de las dos, pero fíjense que aquí el denominador de la y cuadrado es 9, es mayor que el denominador de la x cuadrado, así que sería esta, ¿verdad? Esta que está aquí, donde la a cuadrado es mayor que la b cuadrado siempre, por la razón de que la a es la medida de una hipotenusa en un triángulo rectángulo y la b es la medida de uno de los catetos en ese triángulo rectángulo, ¿verdad? Bien, así es que será una elipse que tiene centro en el origen y eje focal sobre el eje de y, por la razón que acabamos de decir. El denominador de la y cuadrado es mayor que el denominador de la x cuadrado, ¿verdad? Esto será una elipse con centro en el origen. Vamos a borrar todo esto. Centro en el origen y eje focal sobre el eje de y, que es la variable cuyo cuadrado tiene denominador mayor que el del cuadrado de la otra variable, ¿verdad? En el origen y eje focal sobre el eje de y, ¿ok? Y vamos a poner aquí entre paréntesis para que lo recuerden, ya que el denominador de y cuadrado es mayor que el denominador de x cuadrado, ¿ok? Bien, bueno, preparamos un dibujo de la situación, ¿ok? Vamos a ver. Tenemos aquí el eje de y el eje de x, ¿ok? Bueno, lo siguiente que yo voy a hacer es determinar cuánto es la a y la b, ¿verdad? Porque esto es a cuadrado y esto es b cuadrado, ¿verdad? Determinamos cuánto es a y cuánto es b. Vamos a ver. Ajá, a cuadrado es el denominador mayor, ¿verdad? Que es 9. Así que para buscarla, buscamos a cuadrado, la raíz cuadrada de cuadrado y la raíz cuadrada de 9, que es lo mismo que a cuadrado, ¿verdad? O sea que a, porque de hecho aquí sale el valor absoluto de a, pero como la a es la medida de una hipotenusa, pues es positiva, y la raíz cuadrada de 9 es 3. Así que la a es 3. B cuadrado es 4, ¿verdad? El otro denominador, que es el menor, es b cuadrado. Así que buscamos, para buscar a b, buscamos la raíz cuadrada de b cuadrado y la raíz cuadrada de 4, que es lo mismo que b cuadrado, ¿verdad? Así que sale el valor absoluto de la b, pero como la b es positiva, porque es la medida de un cateto en un triángulo rectángulo, da positivo, se queda igual, su valor absoluto es la raíz cuadrada de 4, que es 2. Así que ya sabemos cuánto es la a y cuánto es la b. También determinamos cuánto es la c, ¿okay? Fíjense que a pesar de que en esta forma nos dan la c, necesitamos la c para determinar los focos, porque recuerden que hacer la distancia del centro de la elipse hasta cada uno de los focos, ¿verdad? Determinamos también AC, ¿eh? Recordando que a cuadrado, el cuadrado de una hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad que sí? Sustituimos por A y B, que ya los conocemos, A es tanto y B es tanto, y determinamos
AC. ¿Okay? Así que será A, que es 3 al cuadrado, más B, que es 2 al cuadrado, dice que tiene que darnos C al cuadrado. O sea que C cuadrado será igual a 3 al cuadrado, que es 9, más 2 al cuadrado, que es 4, o sea que C cuadrado es 13. Por lo tanto, C será la raíz cuadrada de C cuadrado, así que aquí saldría el valor absoluto de la C, pero como la C corresponde a la medida de otro cateto en un triángulo rectángulo, va a ser positivo, su valor absoluto es el mismo, C, y la raíz cuadrada de 13, fíjense que no es exacta, se queda igual, ¿ok? Así es que C es la raíz cuadrada de 13. Muy bien. Perdónenme, ¿verdad? Esto es una resta, me perdonan, ¿verdad? Porque la C cuadrado será igual entonces a A cuadrado, ¿verdad? Menos, pasamos la B allá, menos B cuadrado. Así que será 9 menos 4, que es 5. Así es que C es la raíz cuadrada de 5, ¿ok? Me perdonan. Al pasar la B cuadrado al lado izquierdo pasa negativa, ¿verdad? Y entonces C cuadrado será igual a el 9 menos el 4, la raíz cuadrada de 5, finalmente la C. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Luego, los focos de nuestra elipse serán, vamos a ver. Bueno, recuerden que la C, esto que acabamos de encontrar aquí, es la distancia desde el centro de nuestra elipse hasta cada uno de los focos. Así es que recuerden que el centro es el origen, ¿verdad? Así que sumamos raíz cuadrada de 5 arriba. Así que aquí tenemos eso, raíz cuadrada de 5. Así que esto será el punto 0, raíz cuadrada de 5. Ese será el primero de los focos. Y esa misma distancia, raíz cuadrada de 5, la caminamos hacia abajo, ¿verdad? Así que ya tendríamos 0 negativo raíz cuadrada de 5. Y este es el segundo foco, ¿ok? El foco 2. Muy bien. Ajá. Que serán, repetimos, vamos a ponerlo aquí, 0 raíz cuadrada de 5 y 0 negativo raíz cuadrada de 5. Determinamos los vértices, que son, bueno, recuerde que la distancia desde el centro de nuestra elipse, que en este caso va a ser el origen, ¿verdad? Por lo que acabamos de decir al principio, ¿verdad? Un centro en el origen. Y la distancia desde el centro de la elipse hasta cada uno de los vértices es la A, ¿ok? Y la A era 3. Así que será el punto 0, 3, que más o menos será por aquí, ¿verdad? Y 0 negativo 3, que será más o menos por aquí, ¿verdad? Así que este es el vértice 1 y este es el vértice 2, ¿ok? O lo puede haber numerado de esta manera, ¿verdad? Este es el foco 1, este es el foco 2, este es el vértice 1, este es el vértice 2, es inmaterial, ¿ok? Determinamos. Ajá, seguimos acá. Ya podemos borrar esto. Los puntos que son los extremos del eje menor, ¿verdad? Determinamos los puntos que son extremos del eje menor. ¿Okay? Que recuerde que la distancia desde el centro hasta esos puntos extremos del eje menor es lo que es la B, que es 2, ¿verdad que sí? Así que si yo voy al centro de nuestra elipse, ¿verdad? Que es el origen, y sumo 2 y resto menos 2, ¿verdad? Tengo el punto 2, 0, ¿verdad? Ese será uno de los extremos del eje menor. Y si le resto a esa abscisa 0, 2, obtengo el punto negativo 2, 0. Y ese será el otro punto que es extremo del eje menor de esa elipse, ¿verdad? Así que el eje menor, ¿verdad? Son el negativo 2, 0 y el punto 2, 0, ¿ok? Y ahí tenemos los extremos, ¿verdad? Del eje menor. Fíjense que tenemos ya los focos de esa elipse, el centro que es el origen, los vértices de esa elipse, y esos mismos serán los extremos del eje mayor de esa elipse y los extremos del eje menor de esa elipse, ¿ok? Bien, y entonces, ¿qué otra cosa nos falta?
los láteras rectas, ¿verdad? Que recuerden que quedan a la derecha y a la izquierda de los focos, ¿verdad? Así que tendrán la misma ordenada, ¿verdad? Porque se van a mantener a la misma altura, a la misma distancia del eje de X, pero entonces la abscisa de los focos es la que tenemos que determinar, ¿verdad que sí? Así que finalmente ahora determinamos los extremos, los puntos extremos de los láteras recta, ¿verdad? Bien, pues entonces esto será, recuerde, más o menos b cuadrado sobre a, ¿verdad? Y la c, ¿verdad? Así que esto será más y menos, la b es 2 al cuadrado sobre la a, que es 3. Y la c, que es la ordenada, ¿verdad?, de cada uno de los focos, ¿verdad? Raíz cuadrada de 5. Así que será más y menos 2 al cuadrado, que es 4, sobre 3, raíz cuadrada de 5. Y el otro foco será, los extremos del otro láteras recta, perdón, será más o menos b cuadrado sobre a negativo c, ¿verdad? O sea, más o menos 2 al cuadrado sobre 3 negativo raíz cuadrada de 5. Y esto será más o menos 4 tercios, ¿verdad?, menos raíz cuadrada de 5. ¿Okay? Bien, así que ahí tenemos los extremos de los láteras rectas, ¿verdad? Así es que será, ¿verdad?, digamos, 4 tercios es 1 y 1 tercio, ¿verdad?, más o menos por aquí. Raíz cuadrada de 5 más o menos por aquí. Y el otro es más o menos por aquí, ¿verdad? Igualmente abajo, por aquí y por aquí, ¿verdad? Bien, pues entonces, ¿de dónde notamos que la medida de los láteras rectas de esta elipse son, recuerden que era 2 veces b cuadrado sobre a, o sea, 2 veces la b, que es 2 al cuadrado sobre 3, o sea, 2 veces 4 tercios, ¿verdad? Porque 2 al cuadrado es 4 y 2 por 4 tercios es 8 tercios. Fíjense que esa es la medida de los dos láteras rectas. Desde aquí hasta aquí mide 8 tercios de unidades, ¿verdad? Y finalmente vea la elipse aproximada, ¿ok? Pues pasa por estos puntos, ¿verdad? Por este punto, 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 por este punto y por este punto, ¿verdad? Y por este también, y por este también. Fíjense que no pasa por los focos, ¿verdad? Los focos no son parte de la elipse, ¿ok? Pero el vértice es parte de la elipse, los extremos de láteras rectas son parte de la elipse, los extremos del eje menor son parte de la elipse, el otro extremo de la láteras rectas es parte de la elipse, el otro vértice es parte de la elipse, el otro extremo de este lateral recta es parte de la elipse, este otro extremo del eje menor es parte de la elipse, este vértice es parte de la elipse, este extremo de este lateral recta es parte de la elipse, hasta que llegamos aquí a este extremo de ese eje menor de la elipse. Así que la gráfica aproximada de esa elipse, la que teníamos al principio, ¿verdad?, que decía x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 igual a 1, es esa que está ahí, aproximadamente, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver este segundo ejemplo, que dice x cuadrado sobre 4 más y cuadrado igual a 1. Y usted dirá, bueno, esto no se parece a ninguna de las dos formas canónicas o estándar de una elipse, ¿verdad? Pero dice x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. Fíjense que aquí la y cuadrado no está sobre nada, pero yo la puedo expresar por la división entre 1, que es y cuadrado sobre 1, ¿verdad? Así es que reescribimos nuestra ecuación.
en la forma, vamos a hacerlo aquí, ¿verdad? Ya podemos borrar esto. En la forma x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 1, que es lo mismo que y cuadrado, ¿verdad? Igual a 1. ¿De dónde? Notamos que es la forma canónica de la ecuación de una elipse con centro en el origen, y como el denominador de la x cuadrado, que es 4, es mayor que el denominador de la y cuadrado, que tiene eje focal sobre el eje de x, ¿ve? Con eje focal sobre el eje de x, ya que, vamos a ponerlo aquí, recuerde copiar esto, ¿verdad? Dale pausa si no lo ha copiado y seguimos, ¿verdad? Sobre el eje de x, ya que el denominador de x cuadrado, ¿verdad?, es mayor que el denominador de y cuadrado. ¿Ok? Hallamos los valores, hallamos los valores de A y de B. Recuerde que A cuadrado será el denominador mayor, que en este caso es el que está debajo del x cuadrado, que es 4, ¿verdad? Y ahí sacamos la raíz cuadrada de cuadrado, será la raíz cuadrada de 4. Y la raíz cuadrada de A cuadrado es A, claro, su valor absoluto, que es A mismo, porque la A es una medida de una hipotenusa en un triángulo rectángulo, da positivo. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Y la b cuadrado, pues será el otro denominador, que es 1, ¿verdad? Así que la raíz cuadrada de b cuadrado será la raíz cuadrada de 1. O sea que b, no hay que poner el valor absoluto, porque la b corresponde a la medida de un cateto en un triángulo rectángulo. Y la raíz cuadrada de 1 es 1. Y entonces buscamos cuánto es la c, y de a, de b, vamos a ponerlo así, de una b, de a, de b y de c. ¿Okay? Y la c, bueno, pues como a cuadrado más b cuadrado, a cuadrado, perdón, es igual a b cuadrado más c cuadrado, pues c cuadrado, ¿verdad?, que es lo que estoy buscando, será igual a la a cuadrado, que es 4, ¿verdad?, 2 al cuadrado, vamos a ponerlo así, menos, a pasar la b cuadrada allá, la b que es 1 al cuadrado, o sea, la c cuadrado será igual a 4 menos 1, 3. Así que para buscar la c, busco la raíz cuadrada de c cuadrado, esa será la raíz cuadrada del 3, ¿verdad? Porque la c sale positiva también, a ser la medida del otro cateto del triángulo rectángulo, de donde la a es la hipotenusa y la b es la medida del otro cateto, ¿verdad? Así que c será, buscando la raíz cuadrada de c cuadrado, será la raíz cuadrada de 3. Así que será c es la raíz cuadrada de 3. Bueno, pues ya que tenemos todos esos valores determinados, de ahí vamos a pasar a hacer un diagramita para irnos orientando, y de ahí también sacaremos, claro, los otros detalles, los otros elementos de esa elipse, ¿verdad? Los focos, los vértices, los extremos del eje menor, y los extremos de los láteras rectas, y también la medida de los láteras rectas. Pero eso lo hacemos entonces cuando veamos en la siguiente lección, donde espero verlo ya prontito. Hasta entonces.